Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hacemos esta Eucaristía por cada uno de nosotros, para que el Señor acrecente en nosotros la confianza, la fe y nuestros obras. Reconozcamos nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Concédenos, Dios Todopoderoso, que despojándonos del modo de proceder del hombre viejo, nuestra forma de vida corresponda a la naturaleza que restauraste en nosotros, gracias a los sacramentos pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Ahí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre
no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les parecía tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso es el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso es el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El Señor San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberiades, el lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre, Dios, lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Buenos días. Yo creo que hoy la palabra de Dios habla por sí misma, tanto la primera lectura como el Evangelio se pueden aplicar al momento en que estamos viviendo actualmente. Como la Iglesia, muchas veces, muchos miembros de ella son criticados, se les levantan calumnias, así como Esteban, falsos testimonios en ocasiones. Y el día de hoy es muestra de esto, ¿verdad? Porque los que atentaban contra Esteban por andar dando a conocer a la persona de Cristo con palabra y testimonio de vida, lo acusan de atentar contra la ley. Sin embargo, Esteban se mantiene firme, confía en Dios y en lo que había escuchado hablar de Jesús y defiende su fe.
la pone en práctica. Hace unos días una persona preguntaba, ¿cómo me doy cuenta que Dios está conmigo? Simple y sencillamente, en su obrar, en la forma en que usted obre, va a dar muestra de que Dios está con usted. Porque la persona decía, yo rezo, vengo a hacer mi hora ante el Santísimo, pero no me siento como que Dios está conmigo. Y viendo esa realidad de esa persona, muchas más actúan así. No experimentan la presencia del Señor porque falta darlo a conocer, falta confianza en sus vidas, al grado que muchas veces dentro de la misma iglesia, los mismos católicos, los creyentes en Cristo, actuamos de esta manera como hoy nos lo cuenta la primera lectura, como muchas veces nosotros también atentamos desde dentro de la iglesia entre nosotros mismos, como muchas veces nosotros nos falta confiar más en el Señor que muchas veces nos lleva a dar antitestimonios cuando falta esa confianza. Ya sabemos nosotros, porque hemos escuchado otras lecturas, de qué va a terminar el testimonio de Esteban. Es el primer protomártir de la iglesia, de la primera iglesia cristiana, de las primeras comunidades, el que va a defender la fe y va a ser lapidado, lo vamos a ver más adelante. Pero hoy nos enseña Esteban a confiar, a abandonarnos en el testimonio de nuestra fe y así aprender de él en los momentos complejos, cuando somos criticados, cuando somos juzgados y calumniados por vivir nuestra fe en comunidad, en familia. Por eso hay que seguir este modelo en esos momentos. Y hoy en el Salmo el Señor también nos invita a confiar en Él cuando decimos, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Es una manera de expresar el sentir de Dios hacia nosotros. Y más aún en el Evangelio del día de hoy, la introducción al Evangelio, esta aclamación nos deja claro lo que Dios nos pide vivir. Nosotros hemos sido testigos, los que estamos más cercanos a la parroquia, de que cuando Dios obra y el hombre deja tocar su corazón, se suscitan frutos en favor de la iglesia y de los más necesitados. El día sábado se repartieron comidas, se estuvo al pendiente para recibir el apoyo para los PPL, las personas privadas de su libertad, y ha habido muy buena respuesta de muchas personas que viven al día, como muchos dicen actualmente, viven al día y pues se desprenden, a pesar de que viven al día, se desprenden un poquito de lo que obtienen. Pero también hay mucha gente que dice, yo vivo al día, pero no confía en Dios. Confía más en lo que va a obtener materialmente para subsistir. Y hoy el Señor lo dice bien claro, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios dice, confía en mí, yo te sostendré. Yo creo que ahí es donde falta un poquito más de confianza, de fe en Dios. Él ya hizo su promesa, ya no la dejó escrita. Lo mismo Jesús en el Evangelio cuestiona a todos aquellos que lo andaban buscando. Les acababa unos días atrás de dar de comer a 5,000 gentes y le pregunta a Jesús directamente, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? Y Jesús es claro, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse, dice Jesús. Y les dice aún más fuerte, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. ¿Qué debemos hacer? Preguntan cuando Jesús dice esto. La obra de Dios consiste en que crean en aquel que me ha enviado. El creer implica esa confianza. Por eso, cuando Dios obra, al hombre lo que le corresponde es abrir su corazón,
dejarse tocar por Dios y Dios va a hacer maravillas a través de nosotros. Por eso las personas cuando se disponen a compartir, ¿sí?, lo poquito que tienen, deben de sentirse orgullosos o contentos. La alegría más que nada del compartir lleva a la persona a sentirse alegre, a sentirse con esa presencia de Dios en su vida, a reconocerlo en su caminar, porque está obrando bien. Por eso el día de hoy el Señor nos invita a que pensemos por qué lo seguimos, confiamos en Él, buscamos nada más lo material, y más en este tiempo que mucha gente, pues esa es su justificación, es que yo vivo al día, necesito, pero también lo espiritual es necesario. Lo decía este señor, el subsecretario de Salud en una de sus conferencias. Hay que mantenernos concentrados y hay que mantenernos también espiritualmente concentrados, ¿sí? Entonces, no nada más es lo material, sino también lo espiritual en esta situación que estamos viviendo. Y hoy estas lecturas caen como anillo al dedo para nosotros como creyentes. Allá desde casa el Señor nos invita a confiar, a vivir y a celebrar la Eucaristía juntos a pesar de la distancia, y esto ayudará a muchos a encontrar esa paz, esa serenidad que se ocupa ya por tanto encierro. Muchos hogares hay comentarios, pleitos, separaciones y diferencias grandes entre familias, y pues bueno, el Señor nos invita a que vivamos confiando en Él, poniéndonos en sus manos, cumpliendo su voluntad. Ya lo dijimos hace un momento. También vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Dios nos ha hablado en su palabra y nos sigue hablando, y Él solo nos invita a confiar, a creer más. Escuchemos voz, hagamos nuestra esta palabra y demos testimonio de creyentes, así como Esteban el día de hoy, con el testimonio de vida defendamos nuestra fe con razón, con inteligencia, pero también teniendo en cuenta que Dios está en nosotros y que a través de nuestras obras podemos manifestarlo más concretamente para que otros confíen en Él. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude, que su Espíritu nos siga guiando, su palabra, más que nada, llegue a nuestros corazones y podamos recibirla y ponerla en práctica. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador Roberto Octavio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un signo de paz. Él es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica ese alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Buen día a todos. Gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Te doy gracias, Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Sí, Señora, ven a mí, ven a mí, cúbreme con tu manto lleno de amor. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce, ven por partes, ven con otras partes y nunca solo nos dejes. Sé que me proteges tanto que no haga mal. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo.